Yo creo que uno de los principales aportes de los discursos feministas y de cooperación crítica a la educación para la transformación social son las experiencias que ya tienen acumuladas a través de muchos años de trabajo y de esfuerzo, donde la toma de conciencia crítica por parte de grupos de mujeres que se reconocen como sujetos políticos han dado pie a acciones transformadoras y que suponen alternativas de resistencia al sistema global. Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, a través de las escuelas de economía feminista de las mesoamericanas en resistencia en Mesoamérica, se hicieron unos procesos de empoderamiento de las mujeres allá, y esa metodología la hemos traído para aquí, nos han acompañado a hacer ese proceso aquí. Con una misma metodología hemos generado procesos similares de resistencia y de generación de alternativa al sistema. Y otro de los grandes aportes que considero que las prácticas feministas y los debates de cooperación crítica pueden hacer al proceso de la educación para la transformación social es que el análisis feminista permite aterrizar el discurso del sistema global, que a veces aparece como un constructo político teórico que nos es ajeno, nos permite aterrizarlo en nuestro día a día, ¿no? Porque como mujeres, las mujeres en todos los lugares del mundo pueden identificar cómo el patriarcado las coloca en una situación de opresión, y no solo eso, sino que mujeres de lugares diferentes pueden identificarse y pueden hablar un mismo idioma cuando hablan de estas prácticas, cada una en sus contextos, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicimos un intercambio entre mujeres trabajadoras de hogar de Tegucigalpa y de Bilbao, y a pesar de las diferencias contextuales y las diferentes variables de opresión de cada una de ellas, hablaban un mismo idioma, se comprendían y compartían las situaciones de vulneración de derechos del sistema global.